días. Están bendecidos para estar con la palabra del Señor, ¿ok? Saben, muchas de las veces nosotros somos cobardes y vivimos en una sociedad donde está bien, donde es bien estar aventando piedras a otras personas y aún así seguir proclamando el Evangelio a esas personas que le aventaste las piedras. Pero antes no entendía anteriormente esa forma de ser. Pero ahora lo entiendo porque que los gobiernos también son de esa forma y nos incluyen o nos muestran esa forma de ser, cómo gobernar. Y eso cae en la sociedad y hacen lo mismo. Entonces es bien importante que nosotros votemos bíblicamente y no con nuestra mente. ¿Qué es lo que la Biblia nos pide para poder votar o buscar a alguien para poder votar? Así que esa es la forma en la cual les pido que podamos votar. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué estamos buscando en un nuevo gobernante, no? Entonces les puedo decir que no soy un joven, no soy un hombre joven. Entonces yo creí sí con una forma diferente de gobernar. Anteriormente yo fui educado y creciendo con un área democrática, pero Dios me fue cambiando y empecé a ver un cambio diferente en el cual venía de la palabra del Señor, no tanto del gobierno, ¿no? Pero te tienes que hacer un cambio diferente en la forma en la cual tú estás compartiendo, en la forma que tú estás viviendo. Entonces, es bien importante que quieras hacer el cambio para ti, ¿sí? Entonces, anteriormente posiblemente quería defender mis ideas, pero ahora no. Ahora no defiendo, solamente comparto lo que el Señor nos dice. ¿Qué nos dice la Biblia? Eso es lo importante. No importa si piensas que está bien o está mal, pero viene la palabra del Señor. Entonces es bien importante eso. Entonces los, ah, les muestro que es bien importante que voten. La verdad, no dejen ese día sin votar, pero voten con el corazón en la mano, voten en base a lo que la Biblia nos está diciendo y nos está mostrando. Esa es la parte importante. Entonces, cualquier cosa que tú te puedas estar defendiendo, tú has visto que el cristianismo está siendo atacado. Entonces, muchas de las veces ahí afecta todo, ¿no? Hasta el sistema escolar. Están haciendo, por parte del gobierno, haciendo cambios en las iglesias, están proclamando, estando a favor del cambio de género, incluso en el aborto, están haciendo favor a eso. Y la iglesia, de cierta forma, no se pone en oposición. Pastores tienen miedo a hablar. Hemos perdido miembros. ¿Por qué? Porque la posición que yo me estoy poniendo, que tenemos que estar siguiendo la palabra, o cuando yo me rehusé a cerrar la iglesia durante el COVID, muchas de las personas se pusieron en mi contra por lo mismo. Entonces también durante ese tiempo hubo muchos cambios, ¿no? Anteriormente también recuerdan, les puse un video referente en el cómo se estaba moviendo la parte política, ¿no? Soy fan de um, entonces es muy importante que nosotros estemos votando de una forma coherente, no ignorante. Si, Incluso la palabra nos dice, no, si tú eres ignorante, vas a ser ignorante, ¿no? ¿Cómo dejar de ser ignorante adentrando en la palabra? Entonces, en base a eso, yo oro para que ustedes abran los ojos y estén en la palabra y lo reciban. Entonces, hoy estamos en la semana 69 de ser efectivo o ser inefectivo. Entonces, ¿cuántos de ustedes han visto o han hecho el cambio de estar viviendo una vida efectiva o inefectiva, no? Entonces, como nosotros como cristianos deberíamos ser efectivos en nuestra forma de vivir. Yo no conozco a nadie que quiera vivir inefectivamente, pero hay muchos creyentes que están llenos del poder de Cristo, poder de Dios. Están llenos con su poder y su habilidad y aún así se viven inefectivamente. Nuestras
nuestras casas son inefectivas, nuestro matrimonio no es efectivo, nuestros hijos son inefectivos, soy inefectivo en mi trabajo. Pero, ¿sabes? Tú deberías de estar impactando a cada persona con la cual te estás comunicando. Entonces, no es mi opinión, es lo que nos dice la palabra. Cualquier cosa. Entonces, Jesús nos dijo, dejemos una impresión. Entonces, Jesús dejaba impresión en las personas. Juan el Bautista dejaba una impresión cuando compartía. Entonces, la única forma es cuando vamos a saber si fuimos efectivos o no, es cuando moramos, ¿verdad? Pero, ¿saben? Es bien importante que nosotros van a ser efectivos cuando ustedes salgan adelante. Vayan a hacerlo. ¿Ok? Entonces, yo estoy en contra del cristianismo que solamente donde no hay emociones, donde no hay conexión con el Señor. Pero, ¿saben? Dios es lleno de alegría. Y si Dios está lleno de alegría y tú estás conectado con Jesús, ¿cómo tú puedes estar sin alegría? Entonces ponte a pensar, ¿qué alegría está dentro de ti? Más bien serías hipócrita y no estás, y solamente eres crítico y solamente juzgas, ¿verdad? ¿Cómo puede ser de esa forma si tú dices que Dios está dentro de ti, que está en tu espíritu? Entonces es imposible servir al Señor de todo corazón si tú eres prejuicioso, si tú criticas. Es imposible servir con todo nuestro corazón al Señor cuando te mantienes callado porque tú no estás de acuerdo con algo y tomas ofensa. Entonces el único lugar donde vamos y expresamos nuestros desacuerdos abiertamente es en la iglesia. Les garantizo que no van a trabajar y le dices a tus compañeros de trabajo que tú no estás con ellos, que no estás de acuerdo con la política de la compañía. ¿Por qué no dices eso? Dime por qué no haces eso. No es que tengas miedo, sino es porque sabes que vas a perder tu trabajo. Pero no vienes a la iglesia, aquí te quejas. ¿Por qué? Porque tú no tienes un miedo a Dios. Nos han enseñado que te quieres salir con la tuya cuando quieres. Es por eso que estás depravado y nada pasa en ti en la forma correcta, porque te estás alejando del Señor. La iglesia es el único lugar donde vamos regularmente y nos sentimos que no tenemos que estar comprometidos. ¿Sabes? Pues, siempre dices, pues, estoy ocupado, pero estás aquí 20 años y sigues sin hacer nada. La iglesia es el único lugar donde vamos y no nos importa, sin importar cuántos miembros tenemos, cuántas personas que atienden la iglesia vienen. ¿Por qué? Porque no entendemos cuál es el compromiso en la iglesia. ¿Cuánta gente tenemos aquí? ¿Cuántos crees que somos? Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú estás de acuerdo con tu esposa o tu esposo cada día? ¿Tú estás con cada comida tu esposa te hace? ¿Tú estás de acuerdo con todo lo que tu esposa hace? No, ¿verdad? Pero no vas a hablar de ello. No te vas a hacer deshacer de ello, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando hay un desacuerdo, es un simple desacuerdo sobre eso. Puedes decir, yo no me gusta la forma que me haces las enchiladas y me voy a ir de la casa. Claro que no. Pero aquí hay personas que se han ido porque no les gusta el color que hay en la alfombra. Somos tan amargados. Pero, ¿estás de acuerdo con todo lo que haces en la compañía? ¿Por qué? ¿Pero por qué tienes que ir? Porque tienes que trabajar, ¿verdad? Necesitas el dinero.
Pero los cristianos inefectivos no ven el valor que ellos le dan a la iglesia. Muchos de ustedes, desde ustedes están aquí, están sentados y tienen un gran valor, pero no lo ven. Estás buscando a la iglesia para que a ti te dé algo. Nosotros estamos viviendo tan inefectivamente, muchos de nosotros no somos tan diferentes de Metusalén, que su gran éxito fue vivir 196 años y la Biblia dice, y él murió. Estás hablando de una persona que no hizo algo con su vida, y muchos de nosotros somos iguales. Puedes vivir 65 años y mueres. ¿Y qué hiciste? No impactaste a nadie. Tienes el poder de Dios Todopoderoso dentro de ti, pero no haces nada. ¿Cuál es la diferencia entre ti y Owen Roberts? ¿Qué diferencia hay de ti y a diferencia de un gran predicador o evangelista? Es que ellos pagan el precio y tú no. Ellos valoran a Dios y cambian su carácter. ¿Saben? Nosotros no cambiamos nuestro carácter y vamos por el camino como todos los demás. Entonces, cuando me doy cuenta que yo no le debo a nadie, pero yo me tengo que hacer responsable de mi propia felicidad. Mi esposa tiene que ser responsable de mi felicidad. No, yo tengo que ser responsable de mi felicidad. Y tú no puedes ser responsable por la felicidad de otra persona. Entonces, cuando tú eres responsable de tu propia felicidad, impactas a otras personas y eso te hace efectivo. ¿Saben? Anteriormente, en los 1700, escribieron un libro que decían, los cristianos son los más felices de la vida, del mundo, pero ahora no. Ahora nos quejamos de todo. Algunos cristianos hablan y dicen, ¿realmente eres salvo? Porque hay amargura en él. ¿Sabes? No sé si qué se está pasando, pero hablas como una persona que no ha sido salva. Hablas como si Dios nunca te ha tocado. Vamos a Génesis 5:27. Vamos a hablar lo que nos dice la palabra. Y en Génesis nos dice, así que vivió 979 años en total a esa edad y murió. Eso fue la suma total de su vida. Pero no añadió nada a su vida. Nada sabemos qué más hizo, más que vivió 900 años. ¿Tú para qué estás viviendo? ¿Sabes? Muchas de las veces ese pensamiento estamos retorcido, porque estamos viviendo, teniendo nuestros compromisos. Decimos, estos 5 años voy a hacer algo diferente. O estos 10 años voy a hacer aquello. Pero no, tenemos que vivir para Jesús, para que Jesús se vea a través de ti, para que Dios se vea a través de mi transformación, de mi carácter, y Dios se muestre por otras personas y puedan ver cómo Dios me ha cambiado. Y esas características van a impactar a otras personas, porque tú vas a mostrarte de una forma diferente. Pero no, muchos cristianos en este momento no son ni siquiera pacientes. Se enojan rápido, muy rápido. Tienen mucha envidia. Y tú eres cristiano, pero envidioso. ¿Saben? Estoy hablando a gente diferente aquí, ¿verdad? Aquí no hay nadie de ellos. Entonces la Biblia nos dice, en todo, sé un ejemplo. En todo, sé un ejemplo. En la forma que tú hablas a tus hijos, tiene que ser la misma forma que puede ser cuando tú eres salvo, pero cuando hablas de una forma, cuando estás fuera de contexto, es diferente. Pero cuando tú tienes que ser diferente, tu compromiso tiene que ser diferente, basado en el Señor, en la iglesia, en tu casa, en tu trabajo.
pero no. ¿Por qué? Porque tú tienes un sentimiento de que no tienes un título, porque no te sientes apreciado y solamente te sientes mal porque no tienes un título. ¿Saben? Y dices, yo no voy a hacer nada. Van a ver. Yo ya no voy a venir a la iglesia un mes. Y yo les digo, pues Dios te bendiga, nos vemos en un mes. ¿Por qué? Si a ellos no les importa. ¿Cuántas de las veces te habló tu jefe cuando no fuiste a trabajar? Te pueden decir, hey, no te hemos visto aquí en el trabajo por 3 días. ¿Ves? Tú no faltas 3 días al trabajo y vas a trabajar el cuarto. No, ¿verdad? Porque estás despedido. A ellos no les importas. Pero, pero deja que la iglesia no te llame. Un día cuando tú faltas de iglesia, ¿sabes? Y los pastores hacen una cosa u otra. ¿Por qué? Si te llamamos, tú vas a responder, ¿para qué me llamas? Y si no te llamamos, tú dices, no les importo. ¿Para qué voy si no les importo? Déjame te digo algo. Tú estás viviendo en base a todo tu potencial. ¿Saben? Esto me tomó décadas para creer y entender el potencial que hay dentro de mí. No vino de la noche a la mañana, porque yo tenía una forma de vida con limitaciones y tenía limitaciones en mí mismo que me hacían creer que yo no tenía el potencial de una persona efectiva. ¿Por qué? Porque yo había crecido en el lugar incorrecto, porque tenía cosas que me hacían falta. Pero Dios nos da todo. Y la única forma es creer en Dios y creer en mí que puedo hacerlo. Hay muchos creyentes que son exitosos en la vida cristiana, que pueden invalidar tu opinión, pero no lo hacen. Entonces, ¿cuán exitoso eres tú representando a Dios? Para personas que te llaman a ti cuando tú estás en el problema. ¿Sabes? Las personas pueden decir y hacer lo que quieran, pero déjame te digo algo. Cuando están en algún problema, es cuando, Pastor Mike, ¿puedo hablar con usted? Y saben, hay una parte de mí que quiere decir, ahora sí quieres hablar conmigo. Pero esa es mi parte natural. Pero hay otro lugar en mí que digo, claro que sí, hermano, ¿qué es lo que necesitas? ¿Por qué? Lo que hiciste no significa nada, simplemente qué es lo que necesitas. ¿Por qué? Si la Biblia me dice que tengo que seguir y ser ayuda para restaurar a alguien. Entonces, muchas de las veces tú puedes estar desacuerdo por algo, porque hicieron algo malo. ¿Por qué? Y los empiezas a estar haciendo de por qué no si hiciste lo correcto, pero no, tú tienes que hacer lo opuesto, que es ayudarlos a salir adelante. Que salgan adelante a esas personas, no criticarlos, no condenarlos. Entonces podemos arruinar esta iglesia si no seguimos predicando la palabra del Señor. Entonces no podemos hacer eso. Entonces, cuando tú dejas de lado tu potencial, dejas de crecer. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que vas a dejar de reflexionar. ¿Sabes? Y tú realmente reflexionas cuando vas a tu casa y te vas a dormir y dices, debería haber dicho aquello, debería haber reaccionado a aquello, no puedo perdonarle eso. Empiezas a tener esos tipos de pensamientos. O eres el tipo de cristianos que ha crecido en una forma diferente. Cuando te acuestas en la noche, digas y consideres lo que hiciste en el día y dices, lo pude haber hecho mejor. Pudiera haberles dicho en qué puedo ayudarles en vez de ponerme a la defensiva. No, me puse a la ofensiva, pero tuve que haberles dicho algo diferente. Eso se llama tener contabilidad.
Entonces, cuando tú tienes una reflexión, se tiene que formar, pero es difícil que algo queramos hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar responsabilidad de lo que hiciste. Y esto te va a mostrar dónde estás en estos momentos emocionalmente y financieramente. Y muchas de las veces están ligados a lo que te sucedió en la infancia. ¿Por qué? Porque te traumó algo que te sucedió. Y no puedes resolverlo. ¿Por qué? Porque estás traumado aún por algo que te ha sucedido. Entonces, tú estás traumado desde el momento que naciste. Es por eso que cuando naces llorando. ¿Por qué? Porque estás traumado, ¿no? Y si no te sales traumado, te dan una nalgada y lloras. Y para que te asegures que estás traumado. Entonces, estar traumado es parte de la vida. Pero ¿qué te haces pensar que tú eres tan importante que tienes que tener una, una cuchara de plata y que todos tienen que ser diferentes a ti? Pero saben, Jesús murió por ti en la cruz y dijo cada cosa que no sea de Dios. Ya se nos fue dado a nosotros para tener una sanidad y una salvación. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros no ponemos ese compromiso, no lo tomamos en serio. Y te dices a ti mismo esas mentiras para evitar esa reflexión y hacer las cosas en fe. Pero ¿saben cuántas personas crees que están aquí les gustaría que trabajaran o les gustaría tener negocios? ¿Saben cuántos de aquí les gustaría ser el jefe y ayudar a otras gentes? ¿Saben? Tú tienes la habilidad adentro de ti. Pero solo que no eres justo. Yo no lo estoy diciendo. Pero vamos a ver en Salmos. Porque dice que todo lo que toques vas a prosperar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Dios te va a prosperar cuando tú estás pensando en Dios. Cuando tú haces las cosas en base a Dios, hay una prosperidad. Entonces, sabes que Dios glorifica y te glorifica. Y magnifica todo lo que haces cuando estás en Él. Pero cuando tú piensas que, en este ejemplo, cuando tú piensas que no tienes nada y dices, sabes que no tengo nada, pero todo lo que tengo te lo doy a ti y estás glorificando a Dios, te va a dar bendiciones. ¿Por qué? Porque Dios hace que tengas para que Dios pueda ser glorificado a través de ti. ¿Por qué? Muchos de nosotros tenemos que ser así, pero muchas personas no vienen y se han perdido de la prosperidad que viene del Señor. Entonces, les puedo decir que hombres y mujeres han venido y han escuchado la palabra de Dios y han cambiado su forma de vivir y han empezado a ser independientes y empiezan a ser independientes, tienen éxito, pero debido a que nunca cambiaron su carácter. El mismo éxito de estas personas los destruye. Entonces tenemos aquí también, del otro lado, creemos, pero nunca hacemos nada respecto a eso. Entonces la Biblia nos dice que Dios es el autor de todas las invenciones. ¿Sabes que hay algo dentro de ti listo para dar luz? Que puede ayudarte a solidificarte y ayudar a hacerte más fuerte y hacer más fuerte la comunidad que tú estás viviendo y traer la gloria al Señor. Recuerdan las ideas que han tenido anteriormente. Las ideas vienen de alguien. Entonces, cada idea que ustedes puedan imaginar, cualquier cosa que esté inventada, vino de la cabeza de alguien. ¿Saben? Hubo un volcán que hizo erupción en Washington.
alguien tenía una gran idea de vender latas con aire fresco. ¿Y tú crees que esa idea estaba en tu cabeza sellada? Estoy seguro de que alguien que le dijo, nadie te va a comprar aire fresco, pero esa persona se hizo rico por vender latas con aire fresco. ¿Saben? Una vez fui a la gasolinera y encontré una barra de jabón. Costaba 99 centavos. Y dije, no puedo imaginar cuántas personas encuentran esa barra que dice, limpia tus pecados. Y dije, oh, hay que comprarlo, ¿no? Aunque suene estúpido. Pero es una idea de alguien puso en acción. Tú tienes ideas que no están puestas en acción. Y no están puestas en acción porque no tienes el carácter para hacerlas que funcione. Entonces, esas ideas solamente están ahí sentadas. Entonces, nadie de aquí salga corriendo en estos momentos. No, espérense. Es el carácter primero lo que tienes que cambiar. ¿Cuán efectivo eres tú en la transformación de tu carácter? La Biblia dice que la ira no refleja la naturaleza de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros somos controlados por la ira? Aún la cosa más pequeña nos hace perder los estribos. ¿Y cómo te sientes cuando sales con este enojo? Yo fui de ser a estar feliz a estar ciego de la ira en 1.2 segundos. Y después de eso dije, Dios mío, tuve una insignificantes consecuencias. ¿Por qué? Porque la ira estaba destruyendo mi vida, estaba destruyendo mis relaciones. La ira y el enojo era parte de mi carácter que yo tenía que aprender cómo someterlo a Dios y caminar en la luz del Señor. ¿Saben? Yo no soy el único. La ira te destruye y te mantiene separado del Señor. ¿Saben? Muchas de las personas dicen, yo tengo el derecho de estar enojado porque todas estas cosas me han sucedido. Pero, ¿sabes? Párate en la línea. Porque hay mucha gente piensa igual que tú. ¿Por qué? Pero muchas personas empezaron a cambiar su forma de pensar y dijeron, hey, la ira me va a matar. Pero ¿saben? La ira con el tiempo se va incrementando. Cuando estás más grande, más ira y coraje tienes cuando no la trabajas. Y esto afecta a hombres y mujeres. Así que puedo decirte que yo en lo personal y tú también eres responsable de tu propio carácter, cómo lo desarrollas, cómo transformas tu carácter. En Corintios nos dice, todas las personas que han venido a Cristo son nuevas criaturas y todas las cosas son creadas nuevas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas fueron creadas nuevas. Wow. Mi carácter empezó a tomar diferencia cuando yo empecé a ver la diferencia. Yo estaba alejando debido a mi carácter y estaba alejándome de las cosas buenas del Señor. Pero cuando cambié, empecé a ser sensible. Pero dije, oh, esto es una noble idea. Yo empecé a ser sensible a los sentimientos de otras personas que yo ni siquiera sabía. Entonces, empecé a ver
cómo ayudar a las personas. No que yo me sintiera forzado, pero yo sentía un deseo. Pero escucharon lo que dije, sentí un deseo de transformar mi carácter, principalmente porque yo no quería que mis hijos crecieran de la misma forma en la cual yo crecí. Entonces, tus hijos, no sé qué Dios te hizo a ti, no sé dónde tú agarraste esto, yo no sé cómo siempre estás peleando por todo. Tú le dices eso a tu hijo. ¿Por qué? Y le puedes decir, yo no sé de dónde eres tan cabeza dura. De mí no vino. Ha de haber sido por tus amigos. Ha de haber sido por la escuela donde estás yendo. Pero no. Mamá y papá lo aprendieron en casa porque te están viendo a ti. Y si tú quieres que ellos cambien, tú tienes que enseñarles el camino. No tener miedo y sentarte con tus hijos y decirles, hey, yo cometí un error. No tener miedo y sentarte y explicarles que lo hiciste mal, pero vas a corregirlo y vas a hacerlo bien. Mantenerte constante en la transformación de tu carácter. ¿Por qué quieres compartir esta experiencia con otros? Y decir, yo tener a alguien a quien le dices, hey, yo necesito tener a alguien, tener contabilidad. ¿Por qué? Porque necesitas guía. Y decirle, ¿sabes qué necesito? Estoy teniendo estos problemas. Empezarlos a sacar para transformarles. Pero si sigues cayendo en lo mismo, es porque no estás escuchando al Señor. Entonces, ¿cuán efectivo eres tú trayendo fe, esperanza y sanidad a otras personas? ¿Cuántas personas en realidad quieren estar en tu presencia? Ellos te buscan, personas te buscan. La primera vez que yo empecé a entender este concepto me irritaba. Y yo decía, hey, déjame en paz, la iglesia ya terminó. Ya no tengo tiempo, ya salí de la iglesia. Así yo era antes. Pero, ¿saben? Yo tuve que aprender cómo amar y ser un sirviente. Amén. Aún así en tus tiempos privados. Que dices, hermano, tienes un minuto y ya así como que, bueno, creo que sí tengo. Pero, ¿sabes? Tenemos que seguir el camino que Cristo siguió. La Biblia nos dice, bueno, voy a parafrasear, él ni siquiera tenía tiempo de respirar porque las personas le demandaban tantas cosas. Él se despertaba tiempo antes para tener tiempo para orar y estar con el Padre y llenarlo para tomar todo lo que el Padre le estaba dando. Ese era el carácter de Jesús. Pero, ¿sabes? Él tenía que desarrollar ese carácter. La Biblia nos dice, era un hombre que estuvo alrededor de pasiones que nosotros tenemos y él no pecó porque él estaba preocupado en mantener la imagen de Dios. ¿Cuán despreocupado estás tú en mantener la imagen de Cristo en ti? Mantener la imagen de Dios en ti. Pero hay muchas personas que ni siquiera están realmente preocupados en cambiar su lenguaje, sus pecados. Muchas de las veces juramos para todo. Y la Biblia dice, ten cuidado en no ser de desequilibrio para otras personas. Personas saben que tú que vas a la iglesia, pero usas forma de hablar que no son correctas. Y puedes afectar a otras personas porque te ven a ti como ejemplos. Pero tú dices, hey, ellos no deberían de tener los ojos en mí. Tú puedes decir sí, pero eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que tú tienes que ser un ejemplo. Tú tienes que ser el ejemplo. Pero, ¿sabes? Muchas personas dicen, a mí no me gusta eso. Aunque te guste o no, la Biblia te dice
te ha mandado a ser un ejemplo. Puedes mantenerte aquí el día de hoy, ser honestamente y decir, he sido un ejemplo de vivir una vida cristiana. Y si no, al que sea estoy tratando. Pero hay personas que ni siquiera están tratando. Muchas de las personas ya se cansaron de arrepentirse y solamente hacen las cosas. O te mantienes firme, efectivo o inefectivo. Cuando tú vienes aquí, estás feliz, estás adorando, estás cantando y dices, wow. Pero muchas de las veces dices, ahí está mi pastor. Pero ¿qué pasa después cuando te compartimos la verdad? Me evitas. Pero ¿cuál fue la diferencia? ¿Por qué? ¿En dónde te estás ligando? ¿Estás en la luz o estás en la oscuridad? Si estás si estás en la oscuridad, te has mostrado que eres inefectivo y te mantienes escondido en la oscuridad o entre las personas para que nadie te vea. Entonces, si eso está sucediendo, es que tu luz se está apagando y estás perdiendo tu sabor en Cristo y solamente estás pálido. Imagínate que eres como una sopa que ha perdido el sabor. Entonces tienes que levantarte, no te estés lamiendo las heridas, deja de sentirte mal por ti mismo. ¿Por qué? Porque nadie se siente mal por ti. Entonces deja de estar culpando a otras personas por tus errores, arréglalos y sal adelante, haz el cambio. Hay muchos sermones que Dios me puso en mi corazón y decir, Dios mío, yo no hago eso. ¿Por qué? Porque yo sé que esto va a afectar el corazón de alguien. Y lo predico y afecta a alguien. Digo, Señor, afectó a alguien. Pero, ¿sabes? Tú piensas lo mismo. Cuando tú sales y dices, y esta persona no debería ser de esta forma, porque la voy a afectar. Pero, ¿por qué pasa esto? Porque la gente ve a través de nosotras. Entonces, nosotros somos un ejemplo para que otras personas sigan al Señor y cambien. Entonces deja de correr cada vez que la verdad se ha sido revelada hacia ti. La verdad es dura y duele. A nadie quiere que se le diga. Tú te ofendes cuando alguien te dice algo. Por ejemplo, hey hermano, tu aliento huele mal. Te vas a molestar. Amén. Y te vas a responder, ¿a qué te refieres con que mi aliento huele feo? Y te vas a ofender. Y posiblemente sea la verdad. Entonces, qué va a suceder? Te vas a ofender. Cuando alguien te dice, hey, tu aliento huele mal. ¿Saben? Yo les puedo decir que a mí me gusta mucho el ajo. Y mi esposa me dice 3 días después, hey, tu aliento huele mal. Y yo estoy acostado en la cama y le soplo en la cara. ¿Para qué? Para pagarle de regreso lo que me dijo. ¿Por qué? Por decirme algo que no me gustó escuchar. ¿Saben? ¿Cuántas personas saben de lo que estoy hablando? ¿Por qué? Porque no nos gusta la verdad. ¿Sabes? Si tú tienes un mal tiempo con la verdad, solamente ve y ora al Señor y dile, Señor, ayúdame a abrazar la verdad. Porque si no, no voy a cambiar. Ayúdame a abrazar la verdad para cambiar. Si no te aman, no te van a decir nada. De ellos te dicen, ¿por qué? Porque ellos saben que vas a hablar con otras personas, porque vas a tener diálogos con otras personas. ¿Sabes? Tú has sido llamado por Dios. Todos nosotros. ¿Eso qué significa? A ti te han dado algo.
Cuando alguien te da una citación en la corte, tienes que ir a la corte, ¿no? Y si tú no vas, hay consecuencias. Así que tú tienes una citación de Dios y si tú no te muestras en ese lugar, hay consecuencias. Ninguno de nosotros está inmune de ser llamado por Dios. ¿Por qué? Muchas de las veces puedes, no te comprometes porque estás herido o no estás de acuerdo, pero eso no cambia el hecho que tú has sido llamado por Dios. Yo traté de correr de este llamado 5 años y encontré que Dios estaba en el pozo conmigo. Yo quería correr del púlpito, desde que estaba cansado de la hipocresía y de la doble moral y quería solamente justificar el por qué estaba corriendo de mi llamado, ¿saben? Y encontré que Dios no estaba preocupado por otras personas. Estaba preocupado cómo yo estaba transformado mi carácter y cómo yo respondía hacia otras personas. No levantes tu mano, pero algunos de ustedes no les gustaba cuando entraban o cuando yo entraba. Lo uso porque ella es fuerte y lo puede tolerar, como la hermana Deb. Saben, muchas de las personas que entraba y decía, ay, ¿a quién se cree que él es? Ella decía algo para a mí y no era intimidado y nada. Y yo le respondía en amor y me gané su corazón. ¿Por qué? Porque yo me tomé mi llamado en serio y no me tomaba ofendido y solamente hice lo que Dios me mandó a hacer. Entonces muchos de nosotros somos responsables, pero al no ser salvos, no somos responsables porque no estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. No te está haciendo responsable de lo que el Señor te ha mandado a hacer. Y solamente eres celoso, todavía tienes envidia. Y las formas que tú manejas los conflictos te va a afectar a otras personas. Es lo que nos dices en Galatians 2. Tenemos que ayudar a restaurar. Muchas de las personas dicen, yo quiero predicar, quiero estar haciendo cosas en la iglesia, ¿no? Pero no, ¿por qué no empiezas a restaurar? ¿Por qué no traes esperanza a alguien que perdió la esperanza? Ese es un gran llamado. Tú has sido llamado por Dios y no hay excusas por eso. No solo has sido llamado por Dios, has sido llamado por Dios para impactar a personas y para hacer las grandes cosas. La Biblia dice en el libro déjenme busco, creo que dice Daniel, donde Dios hace grandes cosas. Cuando tú conoces a Dios, hace grandes cosas. Yo conozco a mi amigo Carlos. Carlos, lo conozco desde que tenía 15 años. Sé cuando él está bien, cuando me está hablando y cuando no está bien. Yo sé. Lo conozco desde tanto tiempo que no lo voy a hablar. Por si no estuviera hablando por encimita. No. Yo sé qué es lo que él tiene. Y cuando tú lo conoces puedes tener una comprensión más interna. Entonces, cuán profundo tú conoces a Dios. Tú deberías de conocer a Dios de una forma profunda. Y sabes, cuando tú lo conoces, no vas a cuestionar lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Por qué? Porque tú estás llenándote con Dios. Vamos al libro de Santiago, libro 5. Tú has sido llamado por Dios para hacer grandes cosas, impactar personas. Santiago 5:17
17 dice, el profeta Elías era un hombre como nosotros. ¿Qué nos está diciendo? Era como tú y yo. No había ninguna diferencia entre tú y él. Con sentimientos y con formas de ser como nosotros. Estaba constituido con qué? Porque podía ser chismoso si quería. Y podía ser de muchas formas. Por ejemplo, cuando Jezabel estaba persiguiendo, empezó a murmurar. Él, cuando no tenía suficiente comida, empezó a murmurar. Cuando Dios fue muy fuerte, él empezó a murmurar y que le dijo a Dios, esto está muy fuerte, déjame morir. Pero Dios notó eso y le dijo, tú puedes ser como él y tú sientes que tu vida no tiene ningún remedio. Pero hay que ser claros, hay cristianos que cometen suicidios. Cristianos hacen cosas que dañan su fe y su testimonio. ¿Por qué? Porque están desilusionados y están desatisfechos y heridos. Y muchas de las veces es fácil correr que trabajar en ello. Pero tú tienes un carácter que es fuerte para manejarlo. Y que la fe cristiana, a pesar de que te ataquen y te digan no. ¿Saben? Una persona aquí me dijo, se ofendió porque no le dijimos lo que quería escuchar. Está bien ser débil. Pero ¿saben? Eso no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice, deja que el débil diga que soy fuerte. Déjenles muestro la diferencia. Si tú piensas que está bien, que está ser débil, es una forma de pensar. ¿Tú ves eso? Está bien no tener dinero. ¿Alguien se ha quedado alguna vez sin dinero? Está bien. Pero no está bien ser pobre. ¿Por qué? Porque cuando eres pobre es una forma de mentalidad, no es una posición. ¿Ves la diferencia? Entonces yo no puedo decir que está bien ser débil porque contradice lo que Dios dice de mí y lo que dice su palabra. Dicen que el débil diga que sea fuerte y que te hagas fuerte en la palabra del Señor, porque cuando tú tienes al Señor, tú vas a ser fuerte. Y dice, cuando tú dices lo contrario, no vas a ser fuerte en el Señor. Entonces, cuando tú eres pobre, ¿cómo vas a poder lograr tener esas bendiciones en el Señor? Si tienes una mentalidad. Entonces, ser pobre es una mentalidad. Pero a esa persona no le gustó. Pero yo no voy a cambiar la posición por si le gusta o no. Yo trataba de enseñarle, hermano, estás en un pensamiento erróneo. Dios quiere elevarte. ¿Por qué hombres y mujeres en la Biblia que no tienen esa mentalidad? Y la Biblia nos dice, ellos eran como tú y yo. No hay diferencia entre Abraham y nosotros. No hay diferencia entre Moisés y nosotros. Ellos sirvieron al mismo Dios que nosotros servimos, solo que lo sirvieron bien. Santos. Pero él oró, Elías oró. Dice, y cuando oró con fervor pidiendo que no lloviera, y dejó de llover. Escuchen, un hombre que se somete a su enojo, su amargura, ora por que no llueva. Y dice que dejó de llover sobre la tierra 3 años y medio. ¿Él era perfecto? No, no era perfecto. Pero tenía un llamado por Dios y siguió el llamado.
En- y muchos pueden decir, no puedo hacer eso. Saben, yo anteriormente, mi, muchas de las personas, tenía la hermana de mi esposa iba con un jeep sin el techo y él se empezó a nublar y yo tenía frío, pero yo tenía una sonrisa en mi cara, pero dije, bueno, no está tan mal, bueno, está frío estar en el jeep, aunque no sea mi estilo, no me gusten, pero saben, empezó a llover cuando iba en el jeep y recuerdo esto. Dios, en el nombre de Cristo, yo ora, detén la lluvia hasta que llegue a mi casa. Y saben, se detuvo. Y no me importa si me crees o no. En cuanto me estacioné en el garage, empezó a llover. ¿Por qué pasó eso? Porque Él tiene la habilidad de hacerlo. Y sirvió al mismo Dios que yo sirvo. Yo tengo la habilidad de hacerlo. ¿Estás escuchando lo que dijo? No soy el único que dice. Jesús lo dijo. Las cosas que yo hago, tú las vas a hacer. Tú puedes seguir los pasos de Jesús y traer bendiciones y traer liberación y quitar toda enfermedad. ¿Por qué puede pasar eso? ¿Por qué no está sucediendo eso en ti? Porque eres pobre en transformar tu carácter. ¿Sabes? Te puedes ir estar borracho y poner manos en alguien y esperar que algo suceda. Tú tienes un demonio o dos demonios dentro de ti. Es tiempo de que te des cuenta de que tienes que poner a trabajar. ¿Cuánto tiempo vas a estar siendo salvo y entender la palabra del Señor? ¿Cuántas personas de aquí tienen un encuentro semanal en la calle, en el trabajo, en algún lugar y que no tomas el tiempo de compartir, Señor? Saben, yo cuando voy a al mercado y una persona me está diciendo que tenía cáncer y yo brinqué sobre eso, dije, ok, hermano, lucha, no te des por vencido. Y empezó se abrió una conversación. Yo no conocía a esta persona y nunca le había conocido a esta persona, pero le di a este hombre esperanza. Pero estamos hablando de ti. La Biblia dice que estés listo siempre, siempre. Para dar esperanza a cualquier persona que él te pregunte. Él no vino y me dijo, hey, necesito esperanza. Pero él le dijo a le dije a un extraño, me dijo, tengo cáncer. Estoy en un lugar oscuro, no te necesito, pero necesito algo. Y por eso, si como no transformamos nuestro carácter, no podemos escuchar eso porque somos egoístas en nosotros mismos y todo se trata de nosotros. Aleluya. Es tiempo de que salgas adelante y te pongas a trabajar. Y la escritura lo dice. Aquel que tiene oídos, que escucha. No solamente habla del Espíritu Santo. Es del Espíritu Santo que habla de ti. Porque tú necesitas amor, necesitas algo que te enseñe, que te muestre. Pero todo eso lo tienes adentro escondido y tienes que sacarlo. Pero no puedes sacar todas las bendiciones del Señor que están dentro de ti porque no cambias tu carácter. Vamos a Efesios 2. Aleluya. ¿Saben? Me gusta mucho esta serie que estamos llevando. ¿Por qué? Porque estoy sintiendo que estamos llegando al punto. Posiblemente a ti no te esté gustando, pero no importa.
porque hay una transformación. Amén. Ok, vamos a leer. Pues es Dios quien nos ha hecho. Entonces tú eres parte de esa área. O sea, Dios no hace a alguien inservible, pues Dios te ha hecho. ¿Saben? Es bien importante que reconozcas esta parte, porque Dios tiene un plan para ti. No importa lo que hayas pasado, si alguien te hizo algo, es irrelevante. Tienes que darte cuenta que Dios te ha hecho y todo lo que sucedieron años atrás ya pasó. Pero eso no es lo que no te identifica con lo que tú eres ahorita. Entonces Dios te identifica como su trabajador. Te identifica como alguien que Él ama. Como alguien que tiene un trabajo. ¿Alguna vez construido algo con tus manos y dices, wow, no creía haber construido esto? Esto se ve bien. Es lo que Dios pensó cuando te creó. Te creó y cuando te creó dijo, esto es bueno. ¿Saben? Cuando hizo a Adán dijo, hey, me gusta lo que hice y todavía le hice una mujer. Y dice, ella es buena. ¿Por qué? Porque me gusta lo que hice. Entonces es bueno lo que Dios ha hecho contigo. Entonces Dios dice cosas buenas de ti. Entonces es bien importante, ¿no? Que veas cuánto te ama Dios, porque Él te hizo bueno. Pero muchas de las veces tu mentalidad cuando vas creciendo no perdona las cosas que te sucedieron hace 20 años. Tienes que perdonar porque tú eres parte de su rebaño. Él te creó. Él no te está diciendo que saliste de un lugar. Él te recreó a ti con su imagen y semejanza. Te creó con tu personalidad. Él puede cambiar tu carácter. Sabe que esto es real porque yo lo creo con todo mi corazón, con toda mi mente, todo mi alma y todo mi espíritu. Y saben, yo anteriormente yo pensaba en mi mente que iba a morir en la cárcel o en la calle y que nada más importaba. Pero sí importa porque hubiera sido un desperdicio de mi vida. ¿Saben? A lo mejor tú no vives de ese tipo de forma en las calles, pero puede estar desperdiciando tu vida si tú no vives la vida buscando al Señor. ¿Saben? Estaba hablando con mi nieto, y le dije, cuando tú hables con alguien, míralo a los ojos. No tartamudees cuando hables. Siempre hablas recto. Y cuando tú vas a un cuarto, tú entras como si te perteneciera. Saben, muchas personas que entran aquí entran así todos tímidos. Saben, entra bien. No tienes que tener pena. ¿Cuántos lugares hemos ido y yo entro como si la compañía es mía o el lugar es mío y soy tratado como si fuera mío? ¿Cuál es la diferencia aquí? Que yo creo la palabra del Señor y yo trabajo en Él. No importa lo que mi mente puede decir, si es real o no. Pero yo tengo la actitud que Cristo me ha dado. Entonces voy a vivir eso. A lo mejor tú no vas a ver el valor en ti mismo, pero Dios sí ve el valor. Y como Dios ve el valor en ti, yo veo el valor en ti. Es por eso. Vamos adelante a contactar personas, a tocar personas, porque todos son valiosos. Nosotros somos hechos
hechos por el Señor. Él nos ha creado en Jesucristo para que hagamos obras buenas, ¿saben? No eres hecho nomás para ver bien, te ven. ¿Saben? Yo tengo una hija que amo con todo mi alma, pero muchas de las veces digo, ay, qué bonito está. Te ves bonita, no digas nada, nomás. No, Dios no te salvó nomás para que vinieras, te sentaras aquí y te vieras bonito. No. No. Pero escuchen estos. Fuiste creado en Cristo Jesús para que hagamos las buenas obras que Dios había puesto para ti. Que siguiendo el camino que Él había preparado de antemano. Piensa en esto. La Biblia dice por qué tú estás, desde que tú estabas en el vientre de tu madre, Él ya te conocía, Él te separó. Y Él te está diciendo ahora, Él considera tu vida. Ese día vas a nacer. Y cuando crezcas, ese día pueden ser años después. Tú vas a orar por alguien, tú vas a ir a aquel lugar, tú vas a ir al otro lugar. ¿Por qué? Cuando el Señor te está ordenando algo, tú vas y lo haces. ¿Para qué? Para que nosotros caminemos en el camino del Señor. Entonces el Señor planeó tu vida para que camines en Él, para que mires sus bendiciones. Entonces, ¿cómo te puedes a maldecir el día que naciste? ¿Cómo puedes maldecir el día que Él te dio la vida? Porque ese es el día que Él te hizo y Él se va a alegrar porque tú naciste. Entonces es bien importante que salgas adelante, como cuando te levantas a trabajar. Sal a trabajar con amor, porque así muchas personas, millones de personas hacen lo mismo. Entonces, si tú escoges y tú piensas que vas a ser millonario o no, tú tienes que, al final del día todo es una mentalidad. Entonces, las personas que no trabajan, que no comen. Si tú trabajas, tú vas a tener riquezas. Entonces, tú vas a decidir vivir una buena vida. ¿Sabes? Vivir una buena vida no significa tener dinero o tener mucho dinero. Muchas personas pueden tener muchísimo dinero y se suicidan. Hay personas que tienen muchísimo dinero y no tienen dinero. O que sus familias son un desastre. Vivir una buena vida es cuando tú sigues el camino de Dios. Cuando Dios te ha diseñado el camino, eso es el vivir la buena vida. Yo soy muy feliz y soy muy bendecido de que tengo la mentalidad para seguir su camino. Aun cuando hay tiempo que mi carne dice no lo vale, incluso cuando yo estoy cansado, muchas de las veces que te sientes solo, es Dios nos muestra el camino y aún así vale la pena. Él hace todo listo para que nosotros vivamos. Entonces no estás viviendo si tú no sigues el camino del Señor, solamente estarías existiendo. Entonces tú quieres la vida de Metusalén, vivir 900 años sin hacer nada, o tú vas a vivir, caminar en los lugares que el Señor te ha puesto. Si es así, deja de correr, irte a tu casa y alejar a las personas de irte a encerrar. Deja de apagar tu teléfono para evitar a las personas. Entonces, muchas de las personas pueden pensar, posiblemente me estoy juntando con las personas equivocadas. Y muchas veces puedes pensar, esas personas necesitan arrepentirse primero que yo. ¿Saben? Muchas de las veces tenemos que tener un arrepentimiento nosotros primero. Nosotros primero tenemos que hacer el cambio. Desarrollar un carácter en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay muchos creyentes que están buscando al Señor. ¿Ok? ¿Aprendiste algo el día de hoy? Aleluya. Amén.